que podamos juntarnos a pesar de las contingencias climáticas. Estamos en un tiempo donde todo parece estar teñido de fútbol, goles, triunfos, derrotas, pero también existen otras realidades, otras circunstancias, otras vivencias que lejos de provocarnos la euforia del fútbol, suelen a veces generar un profundo sentimiento de impotencia, de frustración y de desánimo. Frente a estas situaciones que aparecen, vienen a nuestras mentes algunas frases como nada va a cambiar, esto no tiene remedio, no tenemos ya nada que hacer, no tenemos salida. Ustedes saben que la frustración, el agobio, la impotencia forman parte de nuestra experiencia humana, forman parte de nuestra realidad humana. Todos en algún momento hemos pasado por ellas. Sin embargo, la palabra de Dios nos invita a mirar esta realidad humana que nos atraviesa desde otra perspectiva, desde otra mirada. Por eso quiero en esta mañana invitarlos a leer juntos una parábola que Jesús enseñó a un numeroso auditorio en ese momento y que a mi entender conserva una extraordinaria vigencia para nosotros en estos días. Es un mensaje que creo viene a renovar, a fortalecer, a robustecer nuestra esperanza cuando sentimos que las circunstancias nos superan, cuando sentimos que las circunstancias se salen de nuestro control. Así que les invito a que, si ustedes tienen Biblia o pueden encender sus Biblias, busquemos el Evangelio de Mateo, el primer Evangelio del Nuevo Testamento. Vamos a leer capítulo 13, versículos 31 al 33. El título del tema en esta mañana es Esperanza en tiempos de frustración. Esperanza en tiempos de frustración. En este capítulo 13, Jesús, se resumen allí en este capítulo 13, 7 parábolas que Jesús va a explicar, va a exponer, pero vamos a concentrarnos solamente en 2 en esta mañana. Versículo 31. Jesús también les contó esta parábola. El reino de los cielos o el reino de Dios es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol tan grande que las aves van y se posan en sus ramas. También les contó esta parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. Como les decía, en este capítulo 13 encontramos 7 parábolas. Casi todas, la mayoría, tienen como tema central el reino de Dios y cómo actúa el reino de Dios. Yo quiero que veamos, porque en estas 2 parábolas que leímos hay algunos elementos que me parecen importantes considerar y describir para entender el verdadero significado de lo que Jesús quiso transmitir y quiere transmitirnos en esta mañana. Uno de los elementos que encontramos en estas parábolas que Jesús menciona es el reino de los cielos o el reino de Dios, que es el tema central que atraviesa varias de las parábolas. También en esta historia encontramos 2 elementos muy sencillos pero profundamente significativos, como son una semilla de mostaza y un puñadito de levadura. En la historia hay 2 protagonistas, un hombre y una mujer. Así que para comprender plenamente el mensaje, vamos a detenernos unos minutos a considerar
y ver el significado de cada uno de los elementos que integran la historia, la parábola que Jesús contó. En primer lugar, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios que Jesús está mencionando en estas dos parábolas? Vamos a definirlo en tres definiciones rápidas. Primero, el reino de Dios es un orden de gobierno divino, ¿no? El reino de Dios es un orden de gobierno divino. El teólogo Leonardo Boff afirma que el reino de Dios no designa un territorio específico, sino el ejercicio de la autoridad y del señorío de Dios sobre el mundo. Es el gobierno divino haciéndose presente en la historia de la humanidad. En segundo lugar, el reino de Dios al cual hace referencia Jesús es un sistema de valores. Está basado en principios eternos, en valores inmutables, en verdades absolutas. Estos valores, estos principios, estas verdades deben ser cumplidos por los hombres en la tierra, así como se cumplen en el cielo. Finalmente, debemos decir que el reino de Dios, el reino de los cielos, es poder. San Pablo escribiéndole a una iglesia griega en Corinto, les decía: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, no es una teoría, no es un discurso elocuente, no es un conjunto de ideas religiosas. El reino de Dios es la manifestación del poder de Dios obrando en favor de sus hijos y transformando, cambiando, haciendo nuevas distintas vidas. Otro de los elementos que encierra la parábola es la semilla y la levadura. ¿Qué representan la semilla y la levadura? Hacen referencia a la palabra de Dios y al poder que este mensaje y que esta palabra contiene. La verdad de Dios contiene toda la potencia, toda la capacidad para hacer posible que el reino de Dios venga y transforme nuestras realidades, aún aquellas que consideramos imposibles. También en la historia, finalmente, tenemos a un hombre y una mujer. Uno siembra, la mujer amasa. Son anónimos, no nos dicen nombre, no menciona nombre Jesús. Y viene de alguna manera a representarnos a todos nosotros. Ellos nos enseñan cuál es el rol, cuál es la misión que tenemos nosotros dentro del reino de Dios. No tenemos que edificar el reino, esa es obra de Dios. Tampoco tenemos que crear semilla o elaborar la levadura. Ya lo hizo Jesús, ya lo hizo Dios al dejar su palabra, al dejarnos su revelación. Nuestra misión, nuestra tarea es sembrar palabra, es mezclar palabra. Porque si la semilla no llega a la tierra, si la levadura no se mezcla con la harina, el reino de Dios no afectará, no transformará nuestras realidades. Ambas imágenes, la de la semilla y la de la levadura, también nos hablan de distintos tiempos y de distintos ritmos. Para que la semilla se transforme en árbol, debe pasar un tiempo prolongado, ¿no? Es un proceso que comienza con la siembra y aunque no lo percibamos con nuestros sentidos, este proceso no se detiene, avanza hasta dar el fruto. Es un proceso que muchas veces lleva tiempo, mucho tiempo. Adriana Garibotti, en su libro Arriesgarse y Crecer, hace referencia al bambú japonés.
El bambú japonés, esta especie, dice Adriana, permanece aproximadamente 7 años desarrollando su sistema de raíces hasta hacerse visible. O sea, desde que se siembra, durante 7 años no se ve ningún cambio en el terreno donde se sembró. Y quien no tiene experiencia en la plantación de esta especie podría pensar que el terreno no es fértil, que la semilla no sirve, que el proceso de siembra fue inútil. Pero el conocedor del tema tiene paciencia. No se deja llevar por las apariencias, porque sabe que hay que esperar y que después de 7 años la planta tarda solo 6 semanas en desarrollarse hasta una altura mayor a 30 metros. Lo mismo dice Dios escribiéndole al profeta Isaías, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Esa es promesa de Dios. La acción de la levadura, a diferencia de la semilla, a diferencia de la siembra, es más rápida, es más evidente. Cuando la levadura se integra a la masa, cuando se incorpora, la masa comienza a crecer, adquiere otra energía, otro aroma, otro volumen. En casa recuerdo que mi mamá trabajaba con levadura y uno veía cómo la masa se inflaba, ¿no? Y entraba a la habitación y sentía, o a la cocina y sentía un aroma especial de la levadura. Así es la acción de Dios, ¿no? A veces opera a largo plazo. Quizás no alcancemos nosotros a ver los frutos. Y otras veces es clara, es evidente, es inmediata. Distintos ritmos de la acción de Dios. El poder del reino, además, es silencioso. Ni la semilla ni la levadura hacen ruido. Son silenciosas. Sin embargo, poseen una fuerza extraordinaria. La semilla rompe con la dureza de la tierra y termina convirtiéndose en árbol. La levadura penetra toda la masa y la transforma completamente. Así es la fuerza de Jesucristo y su evangelio. De manera lenta, rápida o silenciosa, cuando se siembra, cuando se mezcla, no puede detenerse. Seguirá su curso y no por nosotros, sino por el poder de Dios y la acción del Espíritu Santo. Hemos descrito los elementos de la parábola. Hemos tratado de entender qué significado tenían cada uno de estos elementos. Yo quiero terminar con lo que creo son 2 propósitos que tiene la historia contada por Jesús. 2 propósitos que pueden resultar importantes para nuestra vida. En primer lugar, la parábola viene a renovar, a robustecer nuestra esperanza. Ante el sentimiento de impotencia que aparece frente a realidades que evaluamos como imposibles de cambiar, tenemos la confianza cierta de que Dios puede transformarlas, porque su palabra encierra una enorme potencialidad para romper, para transformar, para liberar, para cambiar, para sanar las situaciones más problemáticas en nuestra vida y en nuestro entorno. El salmista, uno de los salmistas que encontramos allí en el libro de los Salmos, en el 46:10, dice: ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de todas las naciones. Yo estoy por encima de toda la tierra. En otra versión, en lugar de
la expresión ríndanse, dice, dejen de pelear y acepten que yo soy Dios. Y la expresión ríndanse o dejen de pelear no es o no hace alusión a bajar los brazos, resignate. No. Es una invitación a depender más de Dios, a rendir mi vida a Dios, a dejar de luchar con mis propias fuerzas, con mi propia lógica, a quietar los impulsos de la desesperación y reconocer que Dios es el Señor y que Él tiene el control sobre todas las cosas del mundo y de la tierra y de la historia. El segundo propósito que veo en la parábola es que viene a despertarnos, a movilizarnos. Es un llamado a salir de la actitud pasiva, nos desafía a la acción, nos impulsa a sembrar, a mezclar el Evangelio en todos los ámbitos de la sociedad, a fin de que su reino venga y se haga realidad entre nosotros. Para eso necesitamos mezclarnos, porque así como la harina se transforma en pan al agregarle levadura, la sociedad se transforma y adquiere otro sabor cuando le agregamos palabra de Dios. Pero no solo palabra hablada, proclamada, sino también palabra hecha vida, hecha gestos, hechos valores, hecha compañía, amor, ¿no? El profeta Jeremías también recibió una palabra de Dios y le decía, si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Tenés que mezclar para influir en ellos. Tenés que estar cerca para ser una influencia y un elemento transformador a partir de la palabra que se siembra, a partir de la palabra que se mezcla. Termino con una historia autorreferencial. Una historia que muchos conocen, pero que no me canso de repetirla. Tenía 11 años, cuando Nelly, una vecina próxima a donde yo vivía, me invitó a participar de una clase bíblica para niños que se hacía en su casa. No me llevó a una iglesia, no pronunció grandes discursos. En aquel tiempo, hace varios años atrás, no había PowerPoint, no había videos en YouTube. Pero ella, en una habitación chiquita de su casa, sembró palabra, mezcló palabra en mi vida. Y eso fue tan poderoso, que en pocos meses me encontraba en mi dormitorio, sentado en mi cama, a solas con Dios, pidiéndole que Él perdonara mis pecados, que Él entrara en mi vida y que Él cambiara mi vida. Y Dios hizo nuevas todas las cosas. Dios transformó mi interior, mi realidad, a partir de una semilla pequeña y un puñadito de levadura que alguien mezcló en mi vida. El escritor, el predicador Charles Spurgeon dice, no desprecies las cosas pequeñas. Dios ama comenzar con una semilla. No desprecies las cosas pequeñas. Dios ama comenzar con una semilla. Y si dejas que esa semilla entre en tu vida, Dios puede hacer cosas extraordinarias en vos, como la hizo en mí. Si estás dispuesto a pedirle a ese Dios poderoso que perdone tus pecados, que Él sea el Señor de tu vida, Él cambia, transforma y hace nueva tu realidad.
Si este es el sentimiento que está allí en tu corazón, no dejes pasar la oportunidad y permití que ese Dios poderoso haga cosas poderosas y extraordinarias en vos. Que así sea, que Dios nos bendiga.